Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Voy a hacer una pulsera en espiral. En este caso vamos a hacer una pulsera en espiral. En este caso utilicé el chaquirón, así quedó como estas. Este es de hilo vinil y esto es hilo chino. Pero ahora la voy a hacer con el hilo chino como base, igualmente, pero le vamos a poner cristales para ver cómo queda. Miren, este es el tipo de grosor que queda cuando usamos el hilo vinil y este es el hilo chino 1.5 que es este. Entonces voy a hacer la pulsera en blanco para ponerle cristales azul y dorado. Y siento que va a ser muy bonita la combinación para ver cómo se ve con cristales. Espero les guste. Vamos a esperar, están conectándose. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a todos los que están acompañándome hoy. Espero que les guste este tutorial, está muy bonita la pulsera, por eso la quise compartir. Hola, Javen, hola. Trato de traerles tutoriales, bienvenida. Trato de traerles tutoriales de pulseras que son sencillas para poder que ustedes puedan hacerlas en casa con el material que tengan. No las hago muy estructuradas, sino trato de hacerlo lo más sencillo posible para que vean que sí podemos hacerlo en casa. Y así es como va a quedar, pero vamos a utilizar el material que les comenté. Primero que nada, sí vamos a requerir de que tengan ustedes un lugar fijo, porque este tipo de pulsera tiende como es en espiral, se empieza a doblar. Entonces sí necesitamos tener nuestros hilos bien firmes para poder hacer este tipo de nudos. Vamos a necesitar, en este caso voy a utilizar el hilo chino, que es el semigrueso, que el grosor es 1.5. Lo vamos a utilizar tanto como base, como también lo vamos a utilizar para tejer. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto vamos a usar de base? Permítame tantito. Voy a poner la luz. ¿Cuánto vamos a usar de base? Vamos a usar 80 centímetros. Espero que se vea bien, casi no hay mucha luz, pero espero a ver si se ve bien. Ustedes me dicen si se alcanza a visualizar bien, si no está muy oscuro. Vamos a utilizar 80 centímetros de hilo base, que al doblarlo van a ser 40 centímetros. Yo voy a utilizar un poquito más porque a mí siempre me gusta trabajar así, holgadamente, pero ustedes con 80 centímetros es más que suficiente para su hilo base. Esta pulsera es de 15 a 23, 24, 25 centímetros. A ver, déjame poner así la luz. Se ve muy oscuro, ¿verdad? Va a quedar un poquito oscuro. Déjame ver si puedo acercarlo un poquito más. Bueno, como siempre, vamos a dejar lo que son los centímetros para que cuelgue. En este caso, lo que vamos a hacer es simplemente acomodar la mitad de nuestros hilos. Vamos a acomodar la mitad de nuestro hilo base. Y esta mitad la vamos a acomodar aquí. Vamos a poner nuestro hilo de esta manera. Y vamos a estirar que quede parejito nuestros hilos y bien estirado, bien estirado. Que se sienta que está bien estirado. Este es el punto clave para poder enroscar o que se haga en espiral nuestra pulsera. Vamos a cortar, vamos a utilizar el mismo hilo, vamos a cortar 130 centímetros porque esta clase de pulsera se lleva mucho hilo.
por el tipo de nudo que estamos haciendo. Entonces, con 130 centímetros les va a salir la pulsera entre 15 hasta 23 centímetros sin ningún problema, ¿ok? Entonces, yo más o menos ya le tengo calculado el tamaño, pero con 130 centímetros es más que suficiente. Ok, vamos a poner nuestro hilo a mitad. ¿Sí se ve bien? Ay, saludos hasta Indonesia. Dodi, saludos, gracias por estar aquí, gracias. Espero te guste el tutorial. Ok, vamos a poner, si me puedes poner el idioma de Indonesia y traduzco el video posteriormente entre semana para que escuche las instrucciones. Bueno, fíjense, vamos a hacer nuestro primer nudo. ¿Qué nudos vamos a usar? Los nudos que vamos a usar es el nudo plano, así de sencillo. Entonces vamos a hacer el primer nudo plano. Ahorita voy a acomodar ya mis hilos. Voy a levantar hacia arriba. Aunque no se ve, pues yo lo estoy levantando aquí, obviamente. Y vamos a poner un poquito más de este lado. Para los que han estado conmigo en los tutoriales, no sé si recuerden que les he dicho que siempre tienen que poner, tenemos que llegar a poner de este lado. Déjenme medirlo bien. Tenemos que llegar a ponerlo un poquito más largo. Miren, sí, ya quedó. Miren. Ahí está. Ahí quedó. Tenemos que llegar a poner un poquito más largo este lado para que el último nudo que vayamos a hacer esté parejo y no se nos quede más corto un lado que de otro. Entonces vamos a hacer, la pulsera va a ser muy sencilla, lo bonito que le vamos a hacer va a ser el toque de los cristales. Entonces vamos a hacer los nudos del mismo lado, esa es la técnica, hacer los nudos del mismo lado. Vamos a empezar de este lado y ya para el tercer nudo se nos va a voltear lo que es la pulsera. Si no se empieza a enroscar la pulsera, quiere decir que algo estamos haciendo mal. Permítanme. Si no se enrosca la pulsera, quiere decir que algo estamos haciendo mal. Es que iba a salir mi gatito. Ok, entonces vamos a hacer este es el segundo nudo. Vamos a seguir haciendo de este lado. Toda la técnica es de este lado, toda la técnica, ya se empezó a enroscar, por eso a este tipo de técnica se le conoce como ADN o en espiral. Ya empezó a torcer el hilo, quiere decir que ya lo estamos haciendo de la manera correcta. Miren, ahí va quedando. Si ven que de repente se tuerce mucho el hilo, es decir, que este viene hasta acá, no agarren este. Este mismo lo tienen que regresar y hacer este lado. Tiene que ser el hilo que quede aquí. Porque si ustedes agarran este, ya no les va a quedar. Entonces tienen que ser así y del mismo lado. Vamos a hacer ¿cuánto? La cantidad de nuestra medida de muñeca menos 2 centímetros que son para el broche. Hay que tomar en cuenta que este tipo de nudo, por eso se lleva más hilo. Miren, se enrosca, pero no quiere decir que esté mal, al contrario. Si se enrosca es porque está bien y luego ya se empareja. ¿Vieron? Este tipo de pulsera, como no lleva dije en medio, claro, ustedes le pueden poner, pero ahorita no le vamos a poner ningún dije. Como no lleva dije, por eso se lleva más hilo, porque no estamos partiendo el hilo a la mitad para poder restarle lo que mide un dije. Entonces, como es completa nuestra pulsera, se lleva más hilo. Miren, aquí queda todo chueco, pero no significa que esté mala pulsera, al contrario. Yo al hacerle así, tiene que quedar bien el nudo. Si se fijan, aquí se va torciendo el hilo. ¿Qué es lo que vamos a hacer?
Este hilo no se suelta para nada, lo agarran y no se suelta. Entonces yo voy a acomodar otra vez nuevamente mis hilos, estirándolos. Y eso es como deben de hacerlo. Este hilo no se suelta, siempre lo vamos a tener agarrado al momento de hacer nuestra pulsera. Miren qué bonita forma va agarrando. En una ocasión, una persona me dijo, cuando estaba haciendo el nudo plano, que se le estaba enroscando la pulsera. Si se les empieza a enroscar ustedes haciendo un tejido plano normal, uno y uno, es porque lo están haciendo al mismo lado, porque el mismo lado, ese es el efecto que llega a tener. Entonces, si una pulsera se les empieza a torcer, cuando estamos tejiendo una pulsera normal, significa que lo están haciendo del mismo lado. Hay que desbaratar y volverlo a hacer. Pero en este caso sí estamos haciendo del mismo lado nuestra pulsera. Miren qué bonita que está quedando. Se está enroscando aquí, ahorita la vuelvo a acomodar. Por eso necesitan que donde la vayan a poner estén los hilos bien, bien. Mira, aquí ya se está enroscando también. Y sí hay que arreglarlo porque si hay algún nudo aquí chueco, al momento de hacer el nudo nos va a quedar una bola. Entonces nos va a quedar mala pulsera. Tienen que estar los hilos parejitos y rectos. Por lo pronto aquí yo lo tengo recto. Okay, acá ya se dobló, pero aquí está recto. Y esto es lo que me importa porque es lo que estoy tejiendo. Entonces eso es lo que debemos de checar. Ahí quedó. Ahí va quedando nuestra pulsera con un tejido muy bonito. Miren, todo chueco, pero no significa que esté mal. Ahí está. Ahí está. Ahí quedó. Voy a regresar y ahí quedó. Voy a acomodar de una vez los hilos porque ya se están chocando. Entonces, este no lo suelto para nada para saber qué es el que sigue. Y voy a acomodar mis hilos. Voy a acomodar este y tengo que acomodar el otro. Vamos a acomodarlo. Es normal, pero ustedes si se dan cuenta ya después, aunque se empieza a enroscar también, pero ya se dan cuenta que queda normal. ¿Por qué queda normal? Porque lo estamos haciendo bien la pulsera. Entonces aquí vamos a hacerlo. Ahí por voltear. Okay. Bueno, ahorita voy a medir cuánto voy a hacer, que van a ser mi medida menos 2 centímetros para el hilo, para el broche. Si yo mido 17 centímetros, pues voy a quitar 2 centímetros para el broche, ¿ok? Déjeme medir cuánto llevo. Se me hace que me faltan como unos 4. Ok. Dos. 3. Y 4. Vamos a medir cuánto más o menos llevo hecho. Es entre 0 y todavía me falta bastantito. Entonces voy a hacer todo lo que me quede del hilo. Porque corté un poquito menos, pero con 130 es más que suficiente.
Aquí lo voy a dejar. Voy a hacer más grande el broche para que me quede lo más que pueda tapar la muñeca con el broche. Pero ahí quedó. Es puro nudo plano, nada más que del mismo lado, ¿ok? Entonces aquí ya quedó nuestra pulsera. Si vemos que hay algún espacio entre los tejidos, vamos a apretarlo. ¿Cómo lo apretamos? Simplemente nomás haciéndolo, jalándolo hacia acá, hacia donde está el principio, y ya quedó ahí nuestro nudo ADN. Ahora vamos a hacer lo que es, poner el cristal. ¿Cómo los vamos a poner? Es bien sencillo. En este caso pueden seguir un patrón, pueden ponerlo de un solo color. A mí me gustaron la combinación de estos dos colores que tenía por ahí, entonces voy a usar. Le va muy bien al blanco, ¿verdad que sí? Miren qué bonito se va a ver. Ok, voy a utilizar hilo chino 1 milímetro. Voy a utilizar para poder enroscar nuestros cristales. El cristal es tamaño 6 milímetros, déjenme checar. Aquí dice 6. Entonces es de 6 milímetros. ¿Cuánto voy a cortar? Pues podemos llegar a cortar 50 centímetros, porque la pulsera pues es nuestra medida. Si mide 17 con 50 centímetros es más que suficiente. Aunque vamos a hacer unos nuditos, pero vamos a ponerlos o insertar primero del patrón que ustedes quieran hacerlo. En este caso voy a poner uno y uno. Voy a poner un dorado, un azul. Miren así. Ustedes copien la técnica y pues ya lo hacen con el material que quieran. En este caso, pues como les digo, es el tamaño el 6. Pueden hacerlo con el tamaño 4 también. Solo que tienen que checar el hilo que vayan a usar para poder hacerlo que quede en su hilo. Si este tipo de hilo no entra en el cristal que ustedes quieren trabajar o en el de chaquirón, por ejemplo, aquí en el chaquirón, no es chaquira, la chaquira es más delgadita, el chaquirón es un poquito más grande. El hilo de 1 milímetro sí entra en este y entra también, en chaquira no entra, pero sí entra en cristal 6 y entra en cristal 4, el de 1 milímetro. Ya si lo quieren más chiquitos los cristales, sí tienen que checar el tipo de hilo porque no entra. Ahora, ¿qué hilo van a usar? Pueden usar un hilo así como de esos hilos que usan para la ropa, como satinados, como para hacer, no sé si han visto las borlas, que es un tipo de hilo brilloso. Creo que es como que la marca es ay, se me fue. Es el que utilizan para hacer la pulsera de los 7 nudos. Y nomás tienen que checar que si está finito entre la perla o el cristal, lo que vayan a poner. Miren, ahí va quedando. ¿Cuánto vamos a hacer? Pues más o menos lo voy a medir yo aquí, porque esto es lo que vamos a ocupar. Miren qué bonita se va a ver. Yo sé que la luz pues no le permite ver lo bonita que se ve, pero en el día yo les voy a hacer un videito ya puesta, cómo se ve en el día. Y yo sé que les va a gustar. Y de eso se trata, ¿verdad? De hacer combinaciones, de despertar nuestra creatividad para que todo quede bien. Son nuestros gustos. Va a faltar unos 2. Azul. Déjenme ver si así como empieza, termina. Empecé con un dorado y voy a ver si termino con un dorado. Bueno, pues ya está, ¿verdad? Voy a insertar
nuestros cristales y va a ser de una manera muy sencilla. Bueno, primero déjeme quemar aquí. Voy a cortar nuestra pulsera, nuestro hilo y vamos a quemar. Deje bajarle un poquito el abanico para que no se nos vaya a pasar el hilo base. Y entonces aquí vamos a quemar. Este hilo chino, déjeme subir la mecha, ahí está. Este hilo chino, miren, rápido, rápido se desvanece y quema muy rápido. Miren, ahí está. De este lado también. Hay que checar que no queden piquitos, porque si quedan picos le puede calar para nuestra muñeca. Ahí quedó. Pues ya tenemos ahí la pulsera. Y ahora lo que vamos a hacer es simplemente hacer un nudo sencillo, pero doble. O sea, como sencillo doble, así. Vamos a primero a apretar. Y vamos a hacer otro nudito. Así. Una vez que ya está bien apretado. Hola Luis Megan. Bienvenido Luis. Buenas noches. O no sé si son días allá. Es que pues nos visitan de varios países. Ahí quedó. Ay, corté los dos lados por andar saludando, ya ven. Ya me equivoqué. Vamos a quitarlo. Es que no era cortar los dos lados. Cerré ahí. Bueno, por andar. También que hice el nudo. Ahí está, otra vez. Vamos a hacerlo nuevamente. Son dos nuditos. Es que nomás se cortaba un lado y corté los dos. Agarré parejo. Así pasa. Ahí está, este es uno. Vamos a hacer otro nudo. Cuando empecé les hice una encuesta para que si querían videos. Cristina, hola, saludos Cristi, bienvenida. Ok, entonces aquí nada más vamos a cortar este, ¿verdad? Para que no se me vaya. Videos en vivo, me dijeron que sí. Y bueno, este es el tiempo que se lleva a hacer videitos. Sobre todo las pulseras. Bueno, vamos a empezar a enroscar nuestros cristales. Como la misma pulsera nos va a ir dando el espacio para ir enroscando nuestros cristales. Miren, la misma pulsera nos va a ir acomodando nuestros cristales donde van. Si hace falta, ahorita ensarto un poquito más. Miren, así de sencillo. Va a faltar cristales. Vamos a ponerlo. Va a faltar como unos 4. Miren qué bonita se va a ver con el cristal. Bueno, vamos a insertar, vamos a cortar aquí un pedacito. Y vamos a hacer nuestra aguja. Así, y luego lo pegamos en nuestro encendedor y ahí va formando la aguja. Cortamos la punta. Y vamos a insertar. ¿En qué color me quedé? Me quedé en dorado. Entonces sigue azul. Yo creo que con unos 4 queda. Azul. Dorado. Anda como un mosquito por ahí rondando. Yo creo por la lámpara. Pues no sé dónde salieron, si está todo cerrado. Azul. Y dorado. Ya vamos a terminar nuestra pulsera.
dorado. Ok, vamos a ver. Entonces aquí agarramos y vamos a ir doblando y aquí ya llegamos a el otro final. Vamos a igual hacer un nudo, miren, quedó exacto. Igual vamos a hacer un nudo aquí, como lo hicimos allá. Vamos a estirar, que quede bien apretado para que no se zafe, y vamos a hacer otro nudito más. Este video lo iba a hacer en la tarde, iba a hacer el tutorial en la tarde, el en vivo, pero me ocupé y ya no tuve oportunidad, pero no quería dejarles pasar esta idea. Se ve tan bonito, miren. Y ya simplemente vamos a cortar. Vamos a quemar. Y ahí quedó nuestra pulsera. Así va a quedar. Aquí voy a hacer el nudo. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, vamos a usar el mismo hilo. Vamos a cortar unos 10 centímetros. Y vamos a hacer el mismo tejido ADN. Lo vamos a hacer como broche. En este caso va a ser el nudo plano. Primero vamos a acomodar nuestros hilos que estén bien acomodaditos para que no nos quede mal nuestro nudo. Y una vez que ya los acomodemos, vamos a empezar. Vamos a pasarlo por aquí. Ok, vamos a apretarlo. Lo voy a subir, que estén bien acomodados los hilos. Y vamos a hacerlo del mismo lado. Es el mismo procedimiento que estamos haciendo. Es decir, vamos a hacer el ADN en broche. Se tiene que empezar a enroscar. Si no se enrosca, quiere decir que lo estamos haciendo mal. Tiene que ser del mismo lado. ¿Cuánto vamos a tejer? Si ustedes hicieron la pulsera, si se la van a hacer a la medida, dejamos 2 centímetros para el broche. Ustedes pueden hacer 2 centímetros. Si les queda un poquito, así como a mí, que me faltó tejer, porque pues ya para no hacer tan largo el tutorial, ustedes pueden, lo van a hacer a su medida, ustedes pueden tejer más y pueden dejar nada más los 2 centímetros. Y así ya hacen sus 2 centímetros de broche. Yo voy a hacer un poquito más. Y ahí va doblando. Si ven que está separado, ahorita les digo cómo lo junten, o sea, no hay problema. Si empiezan a hacer los nudos y ven que hay huecos entre un nudo y otro, no pasa nada. Ahorita lo vamos a juntar. Y ahí se empezó a doblar. O sea, ya se ve la técnica que estamos usando. Y esta técnica es muy bonita, la pueden aplicar con cualquier tipo de hilo, queda muy bien. Inclusive el hilo cola de rata, el brilloso, queda muy bonito. Lo pueden hacer con cualquier hilo. Yo creo que ya con este último ya quedamos. Ok, vamos a apretar. Miren cómo quedó. Quedó muy bien. En este caso, lo que vamos a hacer es juntar nuestros hilos. Si queda separado, júntelos. Y tiene que estar bien cerradito. Ya quedó bien cerradito. Ahora sí, voy a apretar. No muy fuerte porque después no pasan los hilos al abrir y cerrar. Lo importante es la forma en la que lo vamos a quemar, que esté bien quemado para que no se desbarate. Y ya va a estar nuestra pulsera. Como el hilo está muy grueso,
No puedo ponerle cristales, o déjeme ver si entra, pero no, no va a entrar. El hilo es muy grueso para el cristal. Si hubiera sido un número 8, quizás pudiera haber entrado el cristal para ponerle al final. Pero ustedes le pueden poner algún tipo de perla ya un poquito más grande. Yo no le voy a poner nada. Simplemente la voy a cerrar. Quedó bien apretado el... Ahí está. Y acá, ahí está. Y simplemente lo que podemos hacer es, yo voy a hacer los nudos por separado. Si esto está muy doblado al momento de hacer nuestros nudos finales, si está doblado, tiene que estar bien estirado, tiene que estar bien acomodado nuestros hilos, que se vean que está bien acomodado. Incluso si ustedes se fijan, cada hilo, cada parte tiene que estar junta. Si está un hilo, si un hilo les quedó por abajo y el otro por acá arriba, porque no acomodaron bien los hilos y lo quieren cerrar, pues les va a quedar así, les va a quedar mal. En este caso, si así quedó uno arriba y uno abajo y no quieren desbaratar el broche, lo que les recomiendo es que hagan los nudos, pero por separado, uno acá y otro acá. Y ahí quedó como quedó. Porque tienen que quedarle, por eso hay que acomodarlos bien, les tienen que quedar juntos, tienen que salir juntos los hilos, en este caso juntos, para poder hacer un cierre bien aquí al final si los quieren juntos. Yo en este caso los voy a poner por separado. Este tipo de hilo me gusta mucho dejar un pedacito al final porque como está grueso, ahorita les digo cómo, como está grueso, dejen nomás checar que tengan el mismo largo aquí para que me salgan igual. Ok, ahí está. Entonces, como está grueso no se desbarata muy rápido, entonces nada más con quemarlo tantito. Ahí voy a cerrarlo ahí. Más o menos ahí queda. Ahorita les digo que cómo le voy a cortar. Vamos a subirlo un poquito, ahí lo van subiendo y lo van acomodando con sus mismos dedos, ahí está. Y ya va a estar nuestra pulsera con cristales. Mañana se lo hago en la luz para que vean, les hago un short y lo publico para que vean cómo quedó. Y ahí quedan nuestros hilos. Quedó vamos a subirlo un poquito. Aquí les dejo yo un pedacito, miren, así, porque este hilo sí me lo permite que yo deje un pedacito así, por lo grueso, porque no se desbarata. Entonces, déjame poner bien. Vamos a dejar un pedacito. Claro, como quiera, hay que pasarle el fuego. Tantito, pero... Y ahí quedó nuestra pulsera. Quedó bien bonita la técnica, la pueden usar con cualquier hilo, como les digo. Déjenme cerrarla. Déjenme abrirla un poquito más de acá para que quede parejito cerrarlo. Y ya quedó nuestra pulserilla. Muy bonita. A mí me gustan así largo. A ustedes, si quieren, lo recortan un poquito. De aquí pueden dejar 5 o 10 centímetros. Para poder hacer la cantidad que les quede, por ejemplo, si ustedes quieren nada más así que no esté muy largo, yo lo que les recomiendo es que antes de hacer este corte, ustedes cierren toda la muñeca y luego, o sea, toda la pulsera, así miren, hagan de cuenta. Ustedes van a querer que sea, por ejemplo, que les cuelgue 5 centímetros nada más de hilo, entonces cierren toda la pulsera, cierren toda y que esté bien puestos los hilos y luego sobre esto ya miden aquí ustedes 5 o 10 centímetros y ya hacen los nudos. Y esa es la cantidad. Solo tengo que recordarles que lo que ustedes dejen aquí y que dejen acá, la cantidad que dejen, es lo que permite que la pulsera entre en el puño, porque esta medida es más chiquita que esta medida. Gracias, voy. Entonces,
Si ustedes van a dejarle unos 5 centímetros, porque dicen, no, es que está muy largo, déjele unos 8 o 10 centímetros, porque tiene que entrarles por aquí. Porque pues, no vaya a ser que ustedes lo corten y luego ya no entre la pulsera, porque esta medida es diferente a la medida de la muñeca. ¿Ok? Entonces, pues ahí quedaron nuestras pulseras ADN o de espiral. Y ahí está la otra. Estas son con chaquirón. Y este es hilo vinil, para que vean la diferencia, cómo se ve el hilo vinil. Este es hilo chino y este también, ok, es hilo chino, pero este es con cristal, con chaquirón y con chaquirón. Y así quedaron nuestras pulseras. Espero les haya gustado. Si es así, pues me lo dejan saber en Ezequiel desde Argentina. Nos visita. Gracias, gracias, Ezequiel. Sí, claro que sí. Claro que sí, claro que sí. Lucía. Hola, Lucía. Gracias, gracias por sus comentarios. Y bueno, yo sé que la luz no favorece mucho. Trato de comprar, tengo 3 lámparas y ni así. Entonces, voy a tratar de hacerlo por las tardes para que haya más luz. Nada más que hoy, pues sí, quería hacerlo para no dejar tanto tiempo sin hacer en vivos. Gracias por sus corazoncitos. Y a Lucía García, a ver, ya le dije. Y a todos los que estuvieron aquí, pues muchas gracias. Que tengan una bonita noche y después nos vemos para seguir con estos los tutoriales. Espero que me apoyen al compartirlos y al poner algún comentario. Eso me ayuda mucho para seguir pues haciendo tutoriales, ¿verdad? Y pues por mi parte es todo. Que pasen buenas noches. Nos vemos. A ver qué. ¿Alguien escribió o no? Nos vemos otro día. ¿Ok? Cuídense mucho. Y pues bye bye. Hasta luego.